Con la debida atención de cada uno de los miembros de Simchat Torah Kehillah, voy a comenzar un estudio titulado El verdadero significado de la palabra evangelio. El texto base que voy a utilizar está en Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15, que dice así: Después que Johanán, Juan el Inmersor, fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Yahweh, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Es acaso esta la primera vez que a los judíos se les mencionaba la palabra evangelio? Vamos a ver dónde comienza esta palabra y cómo era conocido por los judíos en tiempos de Yahshua HaMashiach. La palabra evangelio en el hebreo es besorá. Por ejemplo, en el latín la palabra es evangelium. Esta palabra se utilizaba para anunciar el nacimiento de un emperador. También se utilizaba para hablar de los decretos dados por un emperador. También se le daba evangelio para dar las buenas noticias que estaban conferidas al reino de un emperador. También se llamaba evangelio cuando un emperador conquistaba algún territorio e iba a ocupar o hacer uso de ese territorio como una parte importante de sus territorios conquistados. Esta palabra también viene del griego evangelion, que es la palabra que se latinizó como evangelio. Pero vamos a ver varias cosas muy interesantes con relación a esta palabra. Por ejemplo, con relación al nacimiento del Mesías, Lucas capítulo 2 verso 8 dice lo siguiente: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Adón, y la gloria del Adón los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Adón. Este os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Yahweh y decían: Gloria a Yahweh en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Adón nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, metiéndolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Yahweh por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Este texto nos habla de las buenas nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque como había nacido un rey, un emperador, el emperador de toda la tierra, pues ellos dieron las buenas nuevas de gran gozo. Ahora veamos de dónde proviene la palabra buenas nuevas, que son traducidas como la besorá, o lo que nosotros conocemos como el evangelio. En Isaías capítulo 52 verso 7 dice: Cuán hermoso sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Elohim reina. En Isaías capítulo 61 verso 1 dice: Y el Ruach de Yahweh el Adón está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos,
apertura de cárcel. Pero referente a este texto, en Lucas capítulo 4, verso 16, en adelante dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Rúa de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahweh para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué sucede, amigos, con este episodio? Este episodio que ocurre en Lucas capítulo 16, en Lucas capítulo 4, verso 16, hasta el verso 25, se refiere a un evento ocurrido en la sinagoga de Nazaret, donde Yahweh se crió. Y lo que podemos decir con relación a esto es que el Mashiach estaba leyendo el Astará. El Astará era la porción de los profetas que correspondía a la parashá o al estudio semanal en la sinagoga. Cuando el Mashiach leyó el texto encontrado en el rollo del profeta Isaías, no fue que él lo eligió al azar, sino que era la lectura correspondiente, era el llamado Astará. Eso era una costumbre, leer el Astará era una costumbre que se había introducido dentro de las sinagogas de Israel a partir de lo que Antíoco Epífanes o Antíoco el Loco había hecho en contra de los judíos, persiguiendo a los judíos, matando a los judíos y prohibiendo la lectura de la Torá y prohibiendo el Shabbat y prohibiendo la circuncisión cuando él estuvo bajo su dominio al pueblo de Israel. Astará nace entonces con la necesidad de tomar los escritos proféticos o de los profetas que tuvieran una afinidad con la parashá o con el estudio semanal, para que así los judíos pudieran seguir teniendo una conexión con la Torá de su Adón. Quiero añadir también que además de la palabra Besorá, existe en el hebreo la palabra Mesaber, que se traduce como evangelista. Por ejemplo, ¿dónde aparece esta palabra en las Escrituras? En Nahum 1:15 dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Qué significa esto? Aquí la palabra Mesaber, que fue traducido como buenas nuevas al castellano, lo que significa es evangelista. Lo que nos enseña que nuestro Mashiach hace también el rol del evangelista, no solamente el rol del pastor, ni del profeta, ni del maestro, ni del apóstol, también el rol del evangelista, porque el Mashiach comienza a predicar, a enseñar como todo un evangelista sobre los evangelios. Ahora bien, mis amados, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo con relación al evangelio. En Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mashiach para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach. Mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea llamado anatema, o sea, maldito. Sigue diciendo el apóstol Pablo con relación al evangelio. Estoy en Gálatas capítulo 1, pero esta vez voy a leer el verso 11 y el verso 12. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua el Mesías. Porque ya habéis oído acerca de mí, mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Adón y lo asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Yahweh, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su misericordia, el revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Adón. En esto que os escribo, he aquí delante de Yahweh que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las congregaciones de Judea que eran del Mashiach. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio que él recibió, no lo recibió de los apóstoles del Mashiach, de ninguno de los 12, no. Él lo recibió del Adón mismo. ¿Me entienden? Y el apóstol Pablo hace una referencia de que él no tuvo ningún contacto, pero sí conocía el mismo evangelio. Vamos a ver algo muy interesante que puede aparecer también en esta carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, verso 6 al verso 9 dice: así Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Yahweh había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿A qué texto se estaba refiriendo el apóstol Pablo para decir que Abraham había recibido las buenas nuevas? Para que nosotros podamos tener una idea de qué son las buenas nuevas, debemos leer en Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 3, que dice: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Hermano, las buenas nuevas están contenidas aquí. Sal de tu tierra y sal de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dio 7 bendiciones, porque son 7. Haré de ti una nación grande, 1. Te bendeciré, 2. Engrandeceré tu nombre, 3. Serás bendición, 4. Bendeciré a los que te bendijeren, 5. Y a los que te maldijeren, maldeciré, 6. Y la 7: y serán benditas en ti de todas las familias de la tierra. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias, porque eso es lo que significa la palabra evangelio, que viene del griego besorá, que son las buenas nuevas o las buenas noticias. O sea que un evangelista
da las buenas noticias del Eterno con relación a su plan de redención. O sea, que cuando el Eterno anuncia el plan de redención para el mundo, estas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque Él está mostrando a través de la misericordia y de su amor el favor para con los hombres, para distinguir entonces al hombre de la luz de las tinieblas, de la vida o de la muerte, de la bendición o de la maldición. Es necesario que las buenas nuevas sean anunciadas. Hermano, también nosotros podemos observar que las buenas nuevas están muy relacionadas con Yahshua HaMashiach y con la redención de Yahshua HaMashiach. ¿Y por qué yo digo esto, hermano? Porque el gran pilar de las iglesias cristianas evangélicas, a las cuales no estoy atacando ni denigrando, sino que vamos a observar, conforme a la Escritura, un pilar del cristianismo. Y vamos a ver si este pilar tiene una base escritural que lo sustente. En Hebreos capítulo 3, del verso 7 al verso 18, dice el escritor a los hebreos: por lo cual, como dice el Ruach Kadoshim, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Pero también dice en Hebreos capítulo 4, partiendo del verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en lo que la oyeron. Por lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determinada un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahweh, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Yahweh de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Algo muy importante. Él está diciendo sobre esta generación del pueblo de Israel que sale de Egipto de mano de Moisés. Que dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Bueno, pues el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que ellos oyeron? Ellos oyeron a Yahweh hablando en el monte del Sinaí, dándole la Torá al pueblo de Israel. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Sí, todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés fueron quienes oyeron la Torá siendo dada en el monte Sinaí. ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? Con el pueblo. ¿Por qué estuvo? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, sí. Y a quienes él juró que ellos no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, que no creyeron y que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Entonces, en el verso 4 dice que tenemos que temer para que nosotros permanezcamos aún en la promesa de entrar en su reposo. Tenemos que entrar en el reposo, porque el reposo es entrar a la tierra prometida en el 7º milenio. Entonces, dice en el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, la buena nueva como a ellos. O sea que la Torá es la buena nueva, es la buena noticia. La Torá es el evangelio. Esa generación no entró a la tierra prometida. Esa generación que sale de Egipto no entró. Solamente 2 personas de las que salieron de la tierra prometida fueron las que entraron, que fueron Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y Caleb? Josué y Caleb entraron porque cuando Moisés envió 12 espías, uno de cada tribu, para que dieran un informe al pueblo de Israel de qué había en la tierra, quiénes habitaban la tierra, quiénes la poseían, cuáles eran los pueblos, cuántos eran los pueblos, dónde estaban ubicados los pueblos. Pues esta iniciativa no fue de Yahweh. Yahweh no fue que dio esta iniciativa. Fue una iniciativa del pueblo. Fue apoyada por Moisés, pero no de Yahweh. ¿Qué sucedió? Que de los 12 espías, 10 de ellos dieron un informe negativo. O sea, un informe que llenó de incredulidad al pueblo de Israel, a la generación que salió. Y solamente Caleb de la tribu de Judá y Josué de la casa de Efraín, de la tribu de Efraín, o sea, los dos que luego quedaron como líderes en la división de la nación de Israel, dieron una nota positiva. Ellos dijeron, no, si Yahweh está con nosotros, nosotros podemos vencerlo, podemos conquistar. ¿Me entienden? Entonces, eso llevó al pueblo a una incredulidad. Y entonces Yahweh se encendió en su ira y dijo, este pueblo no entrará en mi reposo. O sea, aquí el reposo se refiere a entrar a la tierra. No era entrar en el Shabbat como día semanal, aunque el Shabbat es muy importante. Pero, ¿qué sucede? Aquí el pueblo entró en incredulidad y la ira de Yahweh se encendió con esa generación. Entonces, el escritor a los hebreos dice que la buena nueva que le fue dado al pueblo de Israel, que es el evangelio, es la Torá. Y aquí es donde cae el pilar del cristianismo evangélico. Hermanos, el cristianismo evangélico enseña que la Torá fue abolida. Ellos le llaman a la Torá, le llaman la ley, y que la ley fue abolida. Ellos son cristianos evangélicos. Evangélico viene de la palabra evangelium, que es buenas noticias, buenas nuevas, besorá en hebreo. Pero resulta que las buenas nuevas primero fueron dadas a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 y verso 2. Las buenas nuevas fueron dadas a la generación de los hijos de Abraham en época de la salida de Egipto, dirigidos y capitaneados por Moisés.
y ellos no entraron a la tierra prometida porque no creyeron. Entonces el escritor a los hebreos está hablando de que el evangelio es la buena nueva que nos vino a predicar Yahshua HaMashiach, como el evangelista del Padre. No solamente como el profeta, como el maestro, como el apóstol, como el enviado, no, también el evangelista. Sin embargo, tenemos que la iglesia cristiana evangélica no acepta la Torá como las buenas nuevas, como el evangelio. Entonces aquí hay algo que es totalmente contrario, y algo que cuando uno puede escudriñar las escrituras, entiende que hay algo que los cristianos evangélicos no han entendido. Por ende, hermano, esto nos enseña y nos da una herramienta más de que el verdadero evangelio es la Torá. O sea que aquellos que creen en el Mashiach y cumplen con la Torá han entendido lo que es el verdadero evangelio. Pero, ¿qué sucederá con aquellas personas que no han creído al evangelio, pero han creído en el Mashiach? Bueno, yo realmente no tengo esa respuesta, porque el evangelio, el verdadero evangelio, es Yahshua HaMashiach, pero también es la Torá. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21 al verso 31? Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la Torá y por los profetas. La justicia de Yahweh por medio de la fe en Yahshua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh, siendo justificados gratuitamente por su misericordia mediante la redención que es en Yahshua HaMashiach, a quien Yahweh puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahshua. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál Torá? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la Torá de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Yahweh solamente Yahweh de los judíos? No, es también Yahweh Elohim de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Yahweh es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la Torá? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. O sea, la Torá, hermanos, es importante. Entonces, el verdadero evangelio es la Torá, pero la Torá tiene que ir acompañada de la fe en Yahshua HaMashiach y de la fe en la Torá. Así que, mis hermanos, yo espero que a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, le haya quedado claro quién es, cuál es el verdadero evangelio y su significado, y que Yahweh nos ayude a poder vivir teniendo fe en Yahshua HaMashiach, en la sangre que él derramó por nosotros, y también nos ayude a vivir en obediencia a la Torá de Yahweh. Shalom.